Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de la primera unidad que tiene que ver con la ética, la moral y el origen de estos conceptos y estas acepciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? ¿No? Principalmente va a ser una cuestión filosófica y particular, o sea que depende de cada uno de las personas que van a tener este pensamiento, que va a establecer pautas de cómo juzgar, principalmente, ¿verdad? Entonces, esto no tiene un carácter normativo de que va a decir qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, porque sería totalmente individualista, de eso se va a encargar la moral. Pero la ética va a entender en este accionar qué es bueno o malo, desde una propia perspectiva, desde la subjetividad, y lo va a exponer o va a hacer entender si es moral o no es moral, de acuerdo a la socialización que tenga esa persona, ¿verdad? Entonces, es una cuestión puramente filosófica, personal, que va a generar un criterio para saber cómo juzgar. En comparación con la moral, que sí va a tener un carácter normativo y va a pertenecer al conjunto. Bien, entonces, si uno está pensando en que lo bueno o malo es lo que le conviene principalmente al grupo o a la mayoría de las personas, el actual moral tendrá que ver con eso. Y después se va a tipificar, se va a generar en cuestiones de leyes o normas más expresas, dependiendo la cultura, la ubicación y la época de cada grupo de personas. Bien, entonces estos individuos, al tener que respetar normas y cuestiones que tienen que ver con un otro grupo grande de personas, se van a consolidar en ciudadanos, bien, en miembros de una comunidad, los cuales van a tener obligaciones, derechos y garantías. O sea que sus libertades, bueno, más allá de ser libres, hoy se supone que todos somos libres, no quizás en unas épocas que vamos a hablar un poco más adelante, tiene que ver con respetar también estas cuestiones morales que tienen que ver con el conjunto. Y no solamente de decir es una cuestión particular, sino del grupo en total. Este grupo, con estas normas, estas obligaciones, se va a constituir en un Estado, ¿bien? Con muchos ciudadanos, con muchas necesidades que se van a agrupar. Y claramente, sin un gobierno, ningún Estado o grupo de personas puede llegar a sobrevivir o a ser organizado o que puedan vivir tranquilamente. Entonces se va a formar un gobierno con los determinados gobernantes, de alguna u otra forma elegidos, que van a ser quienes lideren, cuiden, organicen, legislen, juzguen y controlen a este grupo de individuos en un momento determinado, con una cultura determinada. Bien, ¿de dónde surgen estos conceptos, esta forma de organización, esta cuestión del Estado, de la sociedad, de los individuos, de la ética y la moral? Bueno, desde una concepción principalmente occidental, vamos a tomar la idea que tenía Platón sobre una ciudad ideal. ¿Cómo tiene que ser una ciudad ideal? En principio tiene que cubrir las necesidades básicas, ¿no? O sea que cada hombre que tiene actividades, que cumple actividades distintas, se debe dedicar a las que hace, el artesano a hacer las artesanías, el del campo al campo, el otro a la otra cosa, y así cubrir todas las cuestiones para que no falte nada, que tenga un fin estrictamente económico. Cada uno se dedica a lo que se tiene que dedicar y cubrir las necesidades básicas. Pero, Sócrates decía que no, que había un poco más. Este dice que una sociedad no debe limitarse solamente a la generación de bienes materiales para cubrir sus necesidades, sino que también a otra cuestión de la naturaleza humana que va a ser el arte, la poesía y la diversión. Que si solamente nos centramos en eso no vamos a conseguir el objetivo que él busca o él entiende para la sociedad, que es una vida para el hombre feliz, ¿no? Donde pueda disfrutar del arte, del tiempo libre, de estudiar y de admirar un montón de cosas y no se prive solamente de satisfacer sus necesidades materiales. O sea, en este punto convergen las ideas griegas de Platón y Sócrates y también de Aristóteles en que tiene que haber un grupo que van a ser los filósofos, quienes van a ser los preparados para poder gobernar, quienes tienen tiempo para dedicarse al ocio, al arte, a la política, a las guerras, a las estrategias. Porque si vos sos un artesano o sos un tipo de laburante, no podés gobernar. Ya estamos pensando en una pirámide social de ese momento en donde los extranjeros no podés. Si sos artesano, campesino, no podés. Si sos mujer, tampoco podés. Si sos esclavo, menos podés. Esa era la desigualdad que se vivía en esa sociedad. Por ende, quienes tenían el poder y ciertas atribuciones eran los que podían gobernar. Ahora bien, en este punto, lo que dice Sócrates, hay unas pequeñas variaciones que después no van a figurar, por ejemplo, en Platón o en Aristóteles. Sócrates entendía que
quienes tienen que ser los dueños de la tierra tienen que ser los artesanos, quienes son los que producen, los que van a generar las cuestiones para que a ellos les vaya bien. Pero si las tierras son de los guardianes o de los gobernantes, van a intentar gobernar para sí mismos y esto va a generar una corrupción. Sócrates se oponía a la democracia que se planteaba en Atenas y él entendía que la forma de gobierno tenía que ser una aristocracia. Y ahora nos vamos con la ética aristotélica. ¿Qué es la ética entonces para Aristóteles? Él va a entender que no es un conjunto de normas rígidas, sino que es una práctica constante, ¿bien? Que va a llevar a orientar la vida para lograr las cosas buenas para cada una de las personas en singular. No estamos pensando acá en un bien común, sino que es bueno para tu vida. En el conjunto de acciones que lleva adelante el ser humano en el transcurso del proceso de su vivir, él va a generar bienes o va a buscar hacer un bien y va a buscar un fin o un objetivo en ese bien. Por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera, el bien es ese, estoy estudiando y el fin va a ser recibirme para tener un puesto más o menos en la sociedad o para ganar plata, para tener otros bienes materiales o comodidades. Esas cuestiones en sí, va a decir Aristóteles, son un medio. Entonces no va a ser un fin definitivo, sino que va a ser un medio para otro fin, para otro fin. Yo tengo plata, me compro un auto para ponerle nafta, sigo trabajando. Siempre una cosa va a depender de otra y no se va a terminar. El sentido de estas cosas va a ser cuando yo logre el bien supremo. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es? Que es la felicidad. A esta forma, a esta búsqueda de la felicidad por el ser humano, él la va a entender como eudaimonía. ¿Cómo se consigue la felicidad? No va a decir que no, con bienes materiales no, porque siempre depende de otra cosa, y con fines no, porque el fin después lleva a otra cosa también. Entonces tiene que ser autártico, depender por sí mismo. Entonces la felicidad sí depende por sí mismo. No hay más nada sobre eso. ¿Cómo se logra esta felicidad? A raíz de la práctica de las virtudes. ¿Cuáles son? O cómo se hacen estas virtudes, que tiene que estar siempre el accionar de uno entre un vicio y un defecto. Tiene que ser el justo medio. Por ejemplo, entre la temerosidad, por ejemplo, y el miedo o la cobardía, al medio está la valentía. O sea, si voy a una guerra sin ningún tipo de arma porque soy temeroso y voy a pelear, me van a matar. Y si yo me quedo y no hago nada porque soy cobarde, tampoco. Entonces hay que actuar en un equilibrio de ser valiente, pero fijarse cómo actuamos. Esa práctica de los equilibrios va a llevar a esa felicidad y uno tiene que obrar así en su vida. Entonces, la forma para poder practicar estas virtudes, para poder conocer y llevar adelante estas cuestiones, es desde la sabiduría, desde conocer, desde el aprender, y así poder después practicar el justo medio de todas las cosas en el accionar cotidiano para con uno y para con los demás. Más allá de que Aristóteles entienda que esta cuestión ética es de cada uno de los integrantes de un grupo, cuando se forma este grupo van a buscar el bien común, se van a organizar en una sociedad, en un gobierno, en un estado, que va a ser una conjunción de aldeas, cuando se forman de muchas personas, y van a tener que delimitar leyes o pactos para poder lograr este bien común. Bien, el humano, a comparación de los animales, es un ser político que habla, que tiene un lenguaje, que entiende la cuestión de la razón, que lo puede llevar adelante y que va a entender el concepto de justicia, cosa que los animales no pueden. Diría Aristóteles, ni los animales, ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Pero otro tema. Bien, él va a entender en esta sociedad que va a haber distintas formas de gobierno. Bien, en esto que hablamos del justo medio, más o menos se va a entender en el mismo significado. Vamos a hablar de 3 formas de gobierno. En principio, la monarquía, que él dice que se va a degenerar en tiranía. ¿Por qué? Porque el dictador o el líder de un rey, por ejemplo, va a hacer todo lo posible para lograr sus propios intereses, en contraposición a lo que los intereses de la masa social. Después tenemos la aristocracia, que dice que se va a degenerar en oligarquía, porque este grupo de seres preparados va a decir lo que más le conviene. Y después tenemos una democracia que va a ser el gobierno del pueblo, que va a llevarse a una república, que dice que está bien. Pero, no va a entender la democracia como la mejor de las formas.
porque el pueblo no está preparado para gobernar, pero sí algunas personas como lo son los filósofos. Entonces va a entender una forma de gobierno que se va a llamar politeia, que es una mezcla entre aristocracia y democracia, donde los filósofos sean los que gobiernan y el pueblo vota y algunos, quienes son el pueblo, ciertos hombres ciudadanos, no todos. Dice que hay en la sociedad maestros naturales, que son los filósofos, los que entienden, los que saben para poder gobernar, y después que hay esclavos naturales para que sea todo un equilibrio. Entonces, en todo este caso hay equilibrio. Pensemos en una Grecia, en ese momento, donde ciudadanos son un grupo de personas que pueden ocupar ciertos cargos, adelante, y después tenés artesanos, campesinos, etcétera, que son los ciudadanos, gentes con derechos. Y después tenés otros sin derechos, que ahí van a estar las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Él va a decir que esa división social se da por naturaleza. Estamos hablando del 300 a.C. aproximadamente. Posterior a esto, cuando se afianza el Imperio Romano, se da todas estas cuestiones, se van a utilizar mucho este tipo de pensamiento occidental, político. Con la edad feudal se va a tener un freno en esto, va a quedar toda esta cuestión de los feudos, con los reyes, con las monarquías. Se va a frenar muchísimo la cuestión intelectual. Y en el Renacimiento va a aparecer alguien que escribe un libro que se llama El Príncipe, este autor es Nicolás Maquiavelo, que va a tener otra teoría más política que ética, que él lo va a separar, pero veremos cómo estos puntos de Aristóteles se intercambian. Maquiavelo nos va a hablar desde el 1513, desde Florencia, Italia, en la cuna del Renacimiento, un renacimiento que es volver a exponer estas ideas griegas, y de volver a entender el sistema político como algo muy importante en una burguesía comercial que había desplazado a los reyes y a las monarquías. Él va a desglosar, va a decir la moral es una cosa y la ciencia política es otra, y el fin justifica los medios. Esto no lo escribió, pero él entiende que va a haber razones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vale en tanto y en cuanto el Estado esté organizado, esté cuidado, sea seguro y funcione. Entonces, como el gobernante, si tiene que aplicar la fuerza de la violencia, la tiene que aplicar y está bien. Tiene que ser astuto como un zorro y fuerte como un león. Tiene que darle un poco al pueblo y también tenerlos ahí como un poco asustados y lograr un respeto. Entonces tiene que ser un líder carismático, fuerte, que sea audaz y astuto en los negocios y poder pactar con cualquiera de las partes en tanto y cuanto eso genere un equilibrio y genere una estabilidad en el Estado. Todo vale, o sea, lo ético es lo que le conviene al Estado y al gobernante. Entonces ahí estamos hablando de que la virtud para Aristóteles fue una cuestión de actuar con bondad para la felicidad y el bien común, pero después pasaron muchísimos años donde esta cuestión occidental se transforma y se traspasa. Donde hoy en día podemos decir que hay muchas cuestiones de Maquiavelo que se siguen utilizando. Bien, y para terminar vamos a ir con Immanuel Kant, unos poquito más de 250 años después de Maquiavelo, que él va a tomar cuestiones distintas. Aristóteles entendía la cuestión de la eudaimonía, de la felicidad. Maquiavelo va a entender las cuestiones desde la excusa de el Estado es lo primero, entonces yo haga lo que haga por el Estado está bien. Y Kant lo va a buscar desde otro lugar. Él va a hacer foco en la buena voluntad de las personas. Pero ¿cómo sabemos si algo es en sí buena voluntad? Bueno, cuando no te convenga a vos por deseo, interés, o no lo hagas por miedo, o lo hagas por miedo, o estás viendo las consecuencias. Si esas variables se interponen en tu accionar o en tu decisión, no lo estás haciendo por buena voluntad, sino lo estás haciendo porque algo te está determinando a que actúes de esa forma. Si vos sos libre y autónomo en decidir y no están esas variables, estás actuando de buena voluntad. O sea que una voluntad es buena cuando lo estás haciendo por respeto a la ley moral. El concepto que este autor va a desglosar es el imperativo kantiano. ¿Qué quiere decir el imperativo kantiano? Que toda acción va a ser buena o respetuosa a la ley moral o va a ser tuya de buena voluntad cuando la apliques
como si esa ley fuese una ley universal. O sea, yo voy a actuar de cierta manera entendiendo que si esa ley es aplicable a todas las personas en cualquier lugar o momento, está bien y es aceptable para mí y para los demás. Entonces, si yo la estoy haciendo de esa forma, va a ser de buena voluntad. Él nos explica que no tenemos que utilizar a las personas ni su buena o mala voluntad ni el accionar de otros para lograr nuestras propias metas. Bien, con esto terminamos la primera unidad de los autores que toman a la ética como principal punto de vista para desglosar cuestiones sociales y políticas. Gracias.